Hidroituango es el nombre de un proyecto hidroeléctrico ubicado sobre el río Cauca, entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia. Una construcción preliminar de la presa comenzó en noviembre del 2010 y se esperaba que la planta de energía iniciara operaciones a finales del año 2018, lo que no fue posible debido al bloqueo de uno de los túneles de desviación del río producido por un deslizamiento en una de sus márgenes, en abril de 2018. Antioquia, que está conformado por comunidades afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, pescadores, arrieros, mujeres, jóvenes, agricultores y agricultoras que han venido sufriendo el flagelo del conflicto armado y hoy se están viendo revictimizados por este megaproyecto. Nosotros hemos venido exigiendo garantías de no repetición, que no se sigan violando los derechos. Hemos venido exigiendo la posibilidad de permanecer en el territorio, el acceso a tierras, a proyectos productivos, a vivienda digna, a educación, a salud, pero también que no se nos siga victimizando. La situación de derechos humanos en el territorio es muy grave, no se nos permite el derecho de asociación, ha habido una fuerte estigmatización y hemos venido exigiendo garantías para la protesta social, pero además garantías para ejercer nuestro derecho a la libre asociación. El movimiento Ríos Vivos ha sido insistente en la manera como el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango se ha beneficiado del conflicto armado porque nos llena de miedo y eso hace que sea muy difícil nuestras exigencias. En los últimos tiempos se ha venido agudizando la situación de violación de derechos humanos, los asesinatos han incrementado, las casas de vicio, las rutas del tema de la coca, la situación en relación a la angustia con lo que va a pasar en este megaproyecto, la falta de acceso a la información, de acceso a la justicia, de asistencia letrada, entre otros derechos, ha sido muy grave en el contexto de este megaproyecto. Nuestro enfoque es mixto porque nuestra investigación es de carácter cuantitativo, ya que debemos medir el tamaño del problema y es cualitativa. Apunta a la comprensión de la modalidad como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de la lógica de los diversos actores sociales, con una mirada desde adentro y rescatando la singularidad y las particularidades propias de los procesos sociales. Gráfica Noticias 1. En la gráfica podemos observar cómo la relevancia del tamaño fue baja porque la mayoría de las noticias duraban menos de 2 minutos con un porcentaje del 75%, sobresaliendo ampliamente variable media que tuvo un porcentaje del 25% y la variable baja que quedó nula porque ninguna noticia duró más de 5 minutos. En esta gráfica podemos observar cómo en Noticias 1 prevalece el encuadre de responsabilidad con un porcentaje del 50%. Le sigue Interés Humano con un porcentaje del 33,30% y por último están los encuadres Conflicto y Económico con un porcentaje del 8,30%. Gráfica Caracol Noticias. Los datos de nuestra investigación arrojaron que el tamaño de las noticias ha sido media con un porcentaje de 55%, sobresaliendo entre las variables alta 20% y baja 25%. Concluyendo así, Caracol Noticias manejó una relevancia media en el tamaño, es decir, de 2 minutos a 5 minutos frente a la crisis ambiental que vivió Hidroituango desde abril 28 del 2018. Esta gráfica corresponde a los diferentes encuadres de Caracol Noticias. Gracias a nuestra investigación, podemos observar en la gráfica que sobresale la variable de responsabilidad con un porcentaje del 20%, ya que este framing es definido como un modo de atribuir la responsabilidad de una causa o solución, ya sea al gobierno o a un individuo o a un grupo. También podemos observar que Interés Humano y Moralidad tienen un mismo porcentaje del 15% y por último Conflicto con un 10%. La conclusión a la que hemos llegado después de haber hecho nuestro trabajo investigativo es que Caracol Noticias sacó mucho más noticias que Noticias 1, pero Noticias Caracol fue más benévolo, más suave
mucho más amigable con la empresa EPM y con el gobierno. No los atacaron tanto, simplemente mostraron aspectos positivos en medio de esta crisis. Mientras que Noticias 1 lo que mostraban era lo que no se veía del otro lado y era la crítica, la crisis, las consecuencias, el daño ecológico, el daño a las víctimas. Podemos ver cómo eran más críticos.